Muy buenos días, amigos y seguidores de esta cuenta, gracias por estar aquí. Mi nombre es Alberto Cruz Hernández y en esta ocasión voy a compartir un tema que tiene que ver con la demanda de pensión alimenticia. Y para este diálogo, esta plática el día de hoy, traigo un ejemplo de un caso práctico donde estamos dándole seguimiento a un asunto de carácter familiar y se pidió una pensión alimenticia a favor de un menor de edad. ¿Quieres conocer sobre este tema? Te invito a que te quedes. Voy a tocar ejemplos para que podamos platicar y conocer más de este tema. Bien, continuando con el tema, la materia familiar del cual hoy les voy a platicar tiene que ver con un juicio de demanda de alimentos. Una señora promovió la demanda de alimentos toda vez que se había separado del papá de sus hijos por diferencias. Entonces decidieron poner fin a su relación, no estaban casados, vivían en concubinato. Entonces esta persona únicamente reclamó la pensión alimenticia a favor de su hijo. Se promueve la demanda, llegan a un convenio ante el órgano jurisdiccional en materia familiar y en ese convenio la parte demandada, el progenitor, el papá del menor, se comprometió a pagar de manera mensual la cantidad de 3,000 pesos. Se lleva a cabo el convenio, las partes están de acuerdo, los meses empiezan a transcurrir, él cumple 2 o 3 meses, la señora pues no tenía ningún inconveniente porque se estaba dando cumplimiento a ese convenio que habían ratificado. Sin embargo, a partir del mes cuarto o el mes quinto, el señor se desatendió de sus obligaciones alimentarias, aun y cuando tenía firmado ese convenio. La persona pues acudió a nuestro despacho a buscar nuestros servicios, la orientamos, lo primero que queríamos saber era el número de expediente, ante qué juzgado estaba. Únicamente revisando esos datos pues nos designa como sus nuevos abogados, solicitamos copias y nos percatamos efectivamente de ese convenio. Ya habían pasado varios meses que no había aportado sobre esa pensión alimenticia y solicitamos al juez en materia familiar una actualización y requerimiento de pago. Nuestra idea en un primer momento era iniciar con una carpeta de investigación por el delito de incumplimiento, toda vez que el no pagar los alimentos ya constituye delito, ya es un delito. Y le dije, lo primero que tenemos que hacer es solicitar la actualización y el requerimiento para que el actuario se constituya en el domicilio, le requiera, eran casi 40,000 pesos de pensión alimenticia que no había pagado. Entonces, bajo esa perspectiva, se hizo la actualización, el juez la autoriza, ordena al actuario para que se constituya en el domicilio, se constituye, le hace el requerimiento de pago y, ¿qué creen? Pasado creo que 10 o 15 días, pagó, no los 40,000 pesos, pagó 30 y tantos mil pesos. Entonces pues la señora me dice, ¿sabe qué, licenciado? Pues ya me depositó la cantidad, parte de la cantidad que adeuda o que adeudaba, le quedaba un resto de 5,000 pesos aproximadamente. Entonces le dije, bueno, pues ya no vamos a iniciar la carpeta de investigación, ya cumplió con esa parte, pues vamos a dar, está por finalizar el mes, hay que dar tiempo, margen para ver si cumple con lo que resta. Han pasado nuevamente 3 meses y no ha cumplido el adeudo, del cual se le hizo un primer requerimiento y los meses que siguen transcurriendo. ¿Qué queda por hacer? Nuevamente una actualización y requerimiento de pago. Y les comentaba hace un momento que se puede iniciar efectivamente una carpeta de investigación porque ya constituye delito. Ahora bien, desafortunadamente en México esos son temas o asuntos que están por donde quiera, porque hay padres que no cumplen, no solamente el papá, sino que también la mujer, la progenitora. ¿Por qué? Porque el derecho de recibir alimentos recae a favor del menor, pero quienes están obligados es tanto papá y mamá, tienen que cumplir con esas obligaciones. En la mayoría de los casos se inician demanda en contra del progenitor, en contra del papá. También hay casos, tenemos un expediente aquí en el despacho donde se promueve una demanda en contra de la señora
y el juez ya estableció una pensión alimenticia provisional. ¿A qué voy con esto? Y repito, la obligación es de ambos progenitores, tanto de papá como de mamá, de sufragar, de solventar los gastos para la manutención de los menores hijos. Y aquí quiero abarcar o abrir un paréntesis para que podamos comprender y entender qué es, en qué se traduce la pensión alimenticia. Erróneamente, quienes no están involucrados en estos temas jurídicos no comprenden los alcances. Y esta es la finalidad de este tipo de contenido, explicarles, darles a conocer lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Volviendo al tema de la pensión alimenticia, la legislación en materia familiar nos contempla o señala qué es la pensión, qué se traduce. Tendríamos que abocarnos y verificar esa parte que comprende varios aspectos. Propiamente dicho, efectivamente, la comida. Pero también la pensión alimenticia se traduce en los gastos de educación. Aunado a ello, las cuestiones que tienen que ver con salud de los infantes. Hay un concepto que marca el Código Familiar: el sano esparcimiento, el libre desarrollo psicoemocional y progresivo. Todos esos aspectos tienen que ver con la pensión alimenticia, no solamente quedarse en el ámbito de la comida. Gastos escolares, gastos educativos. ¿Qué implica los gastos educativos? ¿Solamente comprarle los materiales, los útiles escolares? No. Uniformes, zapatos, clases extramuro, colegiaturas, si en caso que estuvieran estudiando en escuelas privadas, en escuelas particulares, que es una dinámica completamente diferente. Los gastos médicos, los gastos de salud, que requiere de un pediatra, de un otorrino, del odontólogo, de un terapeuta, o si el menor tiene alguna capacidad diferente o una disminución dentro de sus capacidades físicas o psicológicas y necesita un tipo de tratamiento especializado, pues bueno, todo eso se tiene que contemplar como parte de la pensión alimenticia. Los gastos de vivienda, el inmueble donde vive el padre custodio, ya sea papá o mamá, que tenga bajo su cuidado a los menores hijos. Es una casa, es un inmueble privado, es un inmueble del cual tienen un contrato de arrendamiento y hay que pagar una renta, un arrendamiento de 10,000 pesos al mes, por ejemplo. Súmenle los servicios, energía eléctrica, el servicio de agua potable, el internet, todo lo que se necesita para sostener o para mantener una casa, un hogar. Todo eso se tiene que contemplar. Y aquí surge una figura importante para que un juez pueda determinar cuánto va a establecer de pensión a la parte demandada, ya sea de manera provisional o de manera definitiva. El juez no puede a ciegas decir 10,000 pesos de pensión, 5,000 pesos de pensión alimenticia para el niño o para la niña. No, se le tiene que informar, se le tiene que hacer llegar datos. ¿Qué tipo de datos? Los gastos mensuales por manutención, desglosando lo que acabo de decir, los gastos médicos, transporte, educación, escuela, etcétera. Y para ello también es importante la intervención de un perito en trabajo social, que es la persona que se constituye en el domicilio, que verifica en qué zona están viviendo esa familia o los menores de edad, cuál es su entorno social, los gastos aproximados de manera mensual. Todo eso se tiene que rendir mediante un informe pericial para que el juez pueda tener elementos y determinar X cantidad de pensión alimenticia. Y aquí hay un tema también interesante. Hay pensiones alimenticias, como en el caso que les acabo de citar, que van desde 3,000 pesos al mes para un menor de edad. Hay otros casos en los que el juez determina una pensión alimenticia provisional igual de 3,000 pesos, pero por 3 hijos o 4 hijos. Hay otros casos en donde el juez
determina de manera provisional una pensión alimenticia de 25,000 pesos. Hay otros casos en los de 50 o 80 mil pesos al mes. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el juez determina ciertas cantidades de pensión alimenticia? Imagínense ustedes una pensión de 80 mil pesos. Aquí hay que ver el entorno en el cual se desenvuelven, el nivel de vida que tienen los menores hijos para determinar ese tipo de pensiones. Y aquí es muy importante determinar, el juez va a fijar una pensión alimenticia atendiendo también a las necesidades alimentarias de los menores, a la capacidad económica de la persona que tiene la obligación de darlos, pero también atendiendo el nivel de vida al que están acostumbrados los menores de edad, los infantes. Por ejemplo, una familia se separa, el señor tiene empresas en México y en el extranjero, un hombre con una suficiente capacidad económica que acostumbró a sus hijos a escuelas privadas y que tienen chofer para llevar y recoger a los menores de las escuelas privadas. Aparte se van a los menores a su sano esparcimiento, al golf, a algún club privado, donde se tiene que pagar mantenimiento del inmueble en donde habitan los menores, porque es dentro de un fraccionamiento privado. Entonces, todos esos factores influyen para que el juez pueda determinar X cantidad de pensión alimenticia. Platicaba con mis compañeros del despacho, compañeros abogados, no es lo mismo establecer una pensión alimenticia provisional a una persona, a una familia que vive en una colonia popular, que establecer una pensión alimenticia de carácter provisional a una familia, a unos menores que viven dentro de un fraccionamiento privado, donde tienen un nivel de vida completamente diferente. Son cuestiones diferentes y esas son las circunstancias, ese es el nivel de vida que se tiene que acreditar, que se tiene que demostrar ante el juez en materia familiar para que éste mismo pueda decretar una pensión alimenticia bastante y suficiente a favor de los menores. Comento esto porque ha sucedido, son casos reales. Hay otro tema que las personas en lo particular me han preguntado por Messenger. Oiga, licenciado, ¿cuánto le toca a mi hijo de pensión alimenticia? De entrada yo no puedo responder a esa pregunta porque no conozco el entorno, no conozco en qué medio se desenvuelve esa familia o el menor de edad. No se puede determinar de esa forma. Se necesita llegar de elementos. Y otra, pues no soy juez para determinar cuánto se le va a otorgar de pensión alimenticia. No, para ello es un tratamiento, es una serie de verificar circunstancias para poder, como abogado, en todo caso, decirle al cliente, ¿sabes qué? Se va a pelear una pensión alimenticia de esta cantidad. ¿Por qué? Por el nivel de vida, por el nivel social, por las características. Los menores van en una escuela pública, no van en una escuela privada, tus gastos mensuales ascienden a la cantidad de 5,000 pesos, entonces es un ejemplo nada más. Entonces, lo que aspiras como pensión alimenticia es tanto. Caso contrario, cuando viene una persona que los trae un chofer privado y que pues, salen de vacaciones al extranjero y que tienen un nivel de vida completamente diferente, pues ahí las circunstancias cambian. ¿Por qué? Porque sus gastos no van a ser sus gastos mensuales por manutención no van a ser de 5,000 pesos. Se van a disparar 50,000, 60,000, 80,000, 100,000 pesos, no lo sé, dependiendo las circunstancias. Este es el tema, estos son los factores que influyen para que un juez pueda determinar una pensión alimenticia acorde a las necesidades reales alimentarias de los menores hijos y las capacidades de las personas que tienen la obligación de dar los alimentos. Se tiene que verificar y contemplar esa parte, necesidad y capacidad. Muy importante, el nivel de vida. Así que ya saben, no es solo preguntar cuánto le toca a mi hijo de pensión. No, no funciona así. Se tiene que acreditar con diversos aspectos. Otro ejemplo, una persona me preguntaba, oiga, señor licenciado, tengo 3 hijos
de estas edades, ¿cuánto le toca a cada uno de pensión alimenticia? Pues bueno, vamos a ver las circunstancias, las características, las necesidades reales alimentarias de los menores. Tampoco hay que decir, mis hijos necesitan 50,000 pesos de pensión alimenticia cuando el señor a quien se va a demandar es un obrero. No funciona así, no aplica de esa forma. No se le puede condenar a una persona a lo imposible. Imagínense que a alguien le pidan que el demandado se le pida 50,000 pesos de pensión alimenticia y tiene el salario mínimo y gana, por ejemplo, 6,000, 7,000 pesos al mes. ¿De dónde va a cubrir esa cantidad? No. Es importante la necesidad y la capacidad, atendiendo también el nivel de vida. Les dejo este video, es únicamente de carácter informativo. Gracias por todas las personas que están viendo y compartiendo esta información. Espero en todo caso que les sea de utilidad. Hasta la próxima.